Vamos a escuchar la palabra del Señor esta noche, mis amados, y quiero invitarles que se ubiquen conmigo en el Antiguo Testamento. Todos los que han traído Biblia o se pueden ubicar en el Antiguo Testamento, el segundo libro de Crónicas, capítulo 34, versículo 1 hasta el versículo 7. Segundo libro de Crónicas, capítulo 34, versículo 1 hasta el versículo 7. Vamos a leer ese pasaje. Estaba meditando esta semana en la palabra del Señor, y bueno, creo que este es un pasaje muy interesante y que nos enseña la historia de un joven que pudo hacer algo muy importante en su vida, lo cual hizo que todo cambiara a su alrededor. Pensando en eso, yo quiero que usted hoy examine conmigo la vida de este joven para que hagamos nosotros lo mismo y así muchas cosas cambien y mejoren a nuestro alrededor. Amén. Segundo libro de Crónicas, capítulo 34, versículo 1 al 7. Mire lo que dice la palabra del Señor. Dice así: de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas, y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó, y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares, y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. Amén. ¿Qué tal si cierra sus ojos conmigo un momento y oramos al Señor? Padre bueno, gracias por traernos a este lugar. Ayúdanos a comprender que es una bendición estar en esta casa. Y te ruego en esta hora, Cristo Jesús, que alumbre los ojos de nuestro entendimiento y nos permitas comprender con toda claridad la palabra que traes a nuestra vida en esta noche, Señor. Oh Padre, yo te ruego, úsame como un instrumento en tus manos para bendecir y edificar la vida de cada persona presente en este lugar. La gloria y la honra sean para ti por siempre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, damas y caballeros, a través de este pasaje que acabamos de leer, voy a compartir un mensaje que he llamado Ante los ojos de Dios. Así se llama el mensaje de hoy. ¿Cómo se llama? Mira el que está a su lado, dígale: ante los ojos de Dios. Ante los ojos de Dios. Amén. Y voy a comenzar, mis amados, contándoles lo siguiente. El 12 de enero del año 2010 hubo
un devastador terremoto en la nación de Haití, donde murieron cerca de 220,000 habitantes y otros 300,000 quedaron gravemente heridos a causa del terremoto. Para ese momento, miles de personas aprovecharon el siniestro y se metieron a los edificios, a los almacenes y a los supermercados que habían sido afectados por el terremoto y saquearon todas las cosas, robaron todo lo que había en los almacenes, supermercados y tiendas y desaparecieron. Un año más tarde, en el 2011, ocurrió otro terremoto mucho peor que el de Haití en la nación de Japón, año 2011. Y muchos habitantes de Japón que estaban en supermercados, almacenes y tiendas huyeron ante el terremoto con las cosas que iban a comprar. Pero una semana después, los japoneses regresaron a pagar lo que se habían llevado. Y esto fue noticia por una marcada diferencia de comportamiento entre una nación con otra. De hecho, despertó curiosidades. ¿Por qué se comporta esta nación de esta manera frente a esta que vivieron básicamente el mismo acontecimiento? Y cuando entrevistaron a un habitante de Japón y le preguntaron por qué los japoneses no se quedaron con lo que había llevado si nadie los había visto, ¿por qué devolvieron las cosas? El entrevistado respondió: porque aunque nadie te esté viendo, tú mismo te estás viendo. Esa fue la respuesta del entrevistado. En otras palabras, cada japonés devolvió lo que había tomado porque aunque nadie lo había visto, él se estaba viendo. Cuando yo escuché esto, yo dije: ¿qué nivel de conciencia tan elevado? Dios mío, aunque nadie te esté viendo, tú mismo te estás viendo. Mire, eso no cabe en los latinos. Eso en los latinos no tiene cabida. Uno, aunque uno se esté viendo para hacer fechorías, uno cierra los ojos. Eso no le vale a un latino. Un latino está solo, le dieron papaya, eso no le importa que usted mismo se esté viendo. No, cierre los ojos, mijo, y haga su fechoría. Porque es que el nivel de conciencia de los latinos no nos alcanza hasta tan alto como un japonés que te dice: aunque nadie te esté viendo, tú mismo te estás viendo. Ahora, cuando yo escuché esta entrevista, que es real, pensé: los cristianos, ¿quiénes? O sea, los que creemos en Cristo, los cristianos debemos hacer siempre lo correcto. ¿Por qué? No solo porque nos estamos viendo, sino porque hay algo todavía mayor. Él nos está viendo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Usted y yo debemos hacer lo correcto, lo justo, lo agradable en todo tiempo y en todo lugar, no solo porque yo mismo me estoy viendo, sino porque Él me está viendo. En otras palabras, usted y yo estamos ante los ojos de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Mira que está solo legal, usted está ante los ojos de Dios. Eso es como cuando uno pelea con la esposa y discute y le reniega y cosas. Es que usted, yo tengo la razón, usted no, usted está equivocada. Y ella: no, usted es el que está equivocado. Y no, es usted. Y al final ella responde: pero hay un Dios que todo lo ve.
Ante los ojos de Dios es como hay un Dios que todo lo ve. Amén. Hay un Dios que todo lo ve. Estamos ante los ojos de Dios, damas y caballeros. Dicho de otra manera, Dios nos observa. Dios está observando tu vida. ¿Qué haces? ¿Qué decisiones tomas? ¿Cuáles son tus actos? ¿Qué palabras salen de tu boca? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Dios observa todo eso. De hecho, la Biblia dice que los ojos del Señor pasean toda la tierra, viendo a los buenos y a los malos. Oiga, tremendo eso. Los ojos de Dios diariamente pasean toda la tierra, viendo las acciones de los hombres. Ahora, esta palabra o esta expresión, ante los ojos de Dios, se repite en el Antiguo Testamento 82 veces. Escuchen, 82 veces aparece la expresión ante los ojos de Jehová, ante los ojos de Jehová, ante los ojos de Jehová, etcétera, etcétera. Ante los ojos de Jehová. Para dejar claro que Dios nos está observando. Y ese Dios nos está observando en teología. ¿En qué? En teología se le conoce como la conciencia de la presencia de Dios. A mayor nivel de conciencia de la presencia de Dios, mayor compromiso, mayor entrega, mayor santidad. Amados, nosotros tenemos que crecer en esa conciencia de la presencia de Dios. Dios nos está viendo. Mire que está a su lado, Dios siempre te está viendo. Mire, cuando a mí me dicen, Wilder, a usted Dios siempre lo está viendo, por un lado me alegra. Excelente. O sea, Dios sí me está viendo todo el tiempo. Él me cuida, sabe de mis necesidades. Pero por otro lado, hasta vergüenza me da a veces. Porque hay cosas en secreto que uno hace que mejor dicho, no sigamos. Tremendo, mis amados, que cuando hemos hecho cosas en secreto que están mal hechas, Dios estaba ahí viéndonos, observándonos. Pero otra vez, bueno, a latino no le importa eso. Se cierra los ojos, cierra los ojos usted. Y continuamos. Ahora, en el pasaje que leímos, la Biblia nos habla de un joven llamado Josías. Josías significa el Señor sana, o también significa el que es ayudado por Dios. Eso significa Josías. Ahora, la Biblia dice que Josías hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Oiga, Josías hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Y es muy interesante este texto porque la palabra nos está presentando algunas características de Josías que son bastante interesantes, que son bastante curiosas, que son bastante edificantes para compartirlas esta noche con ustedes. Yo voy a mencionarlas una a una y así nos vamos yendo en esta palabra. Amén. Una primera característica que nos menciona el texto es que Josías comenzó a reinar ¿a qué edad? A los 8 años. Josías comenzó a reinar a los 8 años. Por Dios, ¿qué es eso? En la historia de los reyes de Israel, muchos comenzaron a los 23, a los 25, a los 30, a los 15. Pero este rompió récord. Comenzó a los 8 años a reinar, a gobernar en un reino llamado Judá. Y yo me pregunto, por Dios, a los 8 años, ¿qué hace uno? Yo a los 8 años pensaba en Tony Jerry y Popeye el Marino. No, nada más. ¿Qué más me interesaba a los 8 años? Pero este tipo o este niño a los 8 años comienza a reinar. Ahora, a los 8 años no tiene experiencia.
A los 8 años no tiene conocimiento. A los 8 años incluso no tiene habilidad. Y si las tiene por desarrollar. Porque a los 8 años todavía está muy biche. Dice por ahí, está bichecito. Todavía no ha madurado muchas cosas. Y este es Josías, reinando a los 8 años. Ahora, yo me pregunto, ¿cómo fue posible que el reinado de Josías prosperara tanto? Porque cuando tú lees toda la historia completa de Josías, te das cuenta que el reino en tiempos de Josías se levantó, prosperó, fue restaurado, fue bendecido por el Señor. ¿Y cómo es posible que un rey de 8 años logre restaurar, bendecir y prosperar el reino con 8 años? La única respuesta es que Josías desde temprana edad buscó al Señor. Amén. ¿Cuántos dicen amén a esto? Oiga, y esto nos enseña muchas cosas, entre ellas la importancia de buscar al Señor desde temprana edad. ¿Cuántos dicen amén a esto? La importancia, mis amados, de buscar al Señor desde temprana edad. ¿Cuántos de los que están aquí se convirtieron después de viejos, perdónenme la expresión, y han manifestado que dicha haber conocido a Cristo desde niño? ¿Cuántos la han pasado por ahí? Yo creo que todos. Mire, yo lo he dicho en las predicaciones, si yo volviera a nacer, le entregaría mi vida a Cristo sin dudarlo. Y empezaría desde la cuna para ahorrarme dolores de cabeza, errores que he cometido, que hasta el día de hoy pesan. ¿Sí o no? Quisiéramos comenzar desde niño. Ahora, los que pensaron así, bueno, sigan pensando así, pues, ¿qué más? Sigan pensando así porque ya no se puede hacer nada. Pero ojo, con nuestros niños, la importancia de educar a nuestros niños en los caminos del Señor. Decía Carlos Spurgeon, príncipe de los predicadores: instruye al niño en su camino, pero asegúrate de ir por ese mismo camino. Es decir, yo quiero instruir a mis hijos en el camino del Señor. Yo tengo que hacerlo primeramente con el ejemplo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Mire, yo me encontré alguna vez a una señora y me dijo: Wilder, venga, hágame un favor, yo necesito que usted me ayude. Tenía 2 niñas y me dice la señora: Wilder, yo necesito que usted me oriente y me le enseñe a estas niñas el camino correcto. Y si le queda posible, Wilder, cada semana vaya a mi casa a enseñarles cómo es que deben andar. Y yo me quedé mirando a la señora. Oigan a esta. Años de errores con sus hijos. Y entonces yo vengo a repararle el daño. Sí, rara. Entonces yo le dije: no, pero venga. Primero, yo no puedo cada semana, hombre. Ni los de la iglesia me tienen cada semana. Segundo, usted no puede pretender que yo eduque a sus hijos en el camino del Señor si primero usted no camina con el Señor. Tiene que caminar con el Señor y darle ejemplo a sus hijas. No, pero es que usted sabe que yo soy nada, y fueron mis padres y moriremos así, como, en fin, católicos fueron nuestros padres y nuestros abuelos, así moriremos. Pero entonces, ¿para qué quiere que yo eduque a sus hijas? Usted es la que tiene que asumir ese compromiso. Usted es la que tiene que asumir ese rol y hacerlo primero con el ejemplo, luego con las palabras. ¿Cuántos dicen amén a esto? Las palabras hablan, pero el ejemplo arrastra. Amén. ¿Cuántos lo reciben? Es importantísimo. Ahora, Josías comenzó a reinar a los 8 años y su reinado fue un éxito. ¿Por qué? Porque desde temprana edad buscó al Señor. Eso es una bendición, mis amados. Eso es una bendición. Mire, ustedes no lo saben, pero yo les voy a confesar. Voy a abrir mi corazón y me voy a desahogar en esta predicación. Abro paréntesis. Una de las grandes presiones que uno tiene como pastor es por sus hijos.
Y entre otras cosas porque la iglesia a veces asume que como son hijos del pastor, no, mejor dicho, eso vea, andan derechitos, no dan qué hacer, no se sienten. Y mis amados, con Abby y Aarón no es así. No es así. Porque Abby y Aarón heredaron mi nivel de intensidad. Y con ellos no es así, mis amados. Cuando ustedes vean por ahí los que más gritan y corren sillas y tiran toda la jura, son mis hijos. Pero son niños. Ahora, yo tengo un trabajo que hacer, pero no les puedo mentir que a veces tengo esa presión, que parece que es tradición de las iglesias cristianas con los pastores. Y que tal vez yo sé que ustedes me aman y aman a mi familia y realmente no están exigiendo eso, pero uno como que psicológicamente sintiera eso. Es los hijos del pastor. Es más, a veces la iglesia asume que el hijo del pastor es el pastorcito, que él también es pastor. Y yo les digo una cosa: el ministerio no se hereda. El ministerio no se hereda. Los reyes heredaban el reino, pero es que el pastor no es un rey. Bueno, para mi esposa sí lo soy. Pero yo no puedo heredar el ministerio. Mire, si Aarón no es llamado para ser pastor, ¿qué hago yo? Nada. Él tiene que descubrir cuál es su forma, para qué lo llamó el Señor, hacia dónde quiere Dios que él se encamine. Y si mañana me dice Aarón, yo quiero ser veterinario, yo quiero ser arquitecto, yo quiero ser médico, yo quiero ser psicólogo, bueno, hay que apoyar a mi muchacho y que sea el mejor psicólogo y que sea el mejor doctor, que sea el mejor veterinario. Claro está, ahí será mi esfuerzo. Pero el ministerio no se hereda. No se hereda. Ahora Abby, la pastorcita, tampoco. Eso no se hereda. Y ojo, los hijos de los pastores son como los hijos suyos. Como los hijos suyos. ¿Cómo la ves pues? ¿Qué creyeron? Mis hijos son como los suyos, que gritan, que corren, que brincan. Mis hijos son normales. Ahora lo que tienen es un papá y una mamá que buscan instaurar en ellos la norma, y que nos entregamos a formarlos en una balanza entre reglas y relación. Reglas y relación para manejar un equilibrio. Cierro paréntesis. Que la iglesia lo sepa es importante para mí. Listo. Ojo, si ahorita se acaba el servicio y escuchan un grito, por favor, ámennos. Es una broma. Pero mis amados, importante. Ahora, como yo siento esa presión, aunque no esté, porque ustedes de verdad que nos aman y nos comprenden, en esa presión que yo siento, mis amados, mi esposa y yo somos muy preocupados, sobre todo porque nuestros hijos crezcan amando al Señor, siguiendo a Cristo, enamorados de Jesús. Esa es nuestra gran tarea. Y para eso, mire, nos esforzamos, mi esposa y yo, por dar ejemplo, que nos vean orando, que nos vean estudiando la palabra, pero sobre todo, porque eso lo hace cualquiera, que nos vean haciendo lo correcto, que ellos nos vean que no decimos mentiras, que ellos escuchen que no hay vulgaridades en nuestro vocabulario, que no hay golpes entre nosotros, que no hay violencia entre papá y mamá, que hay fidelidad, que hay amor, que hay devoción por Dios. Mis amados, eso es. Eso de alguna forma genera una presión. ¿Están conmigo, sí o no? Bueno, no están conmigo, ¿sí o no? Entonces, amén, pastor, lo apoyamos. Yo estoy en el mismo rol. Amén, estoy en el mismo rol. Aunque les digo otra cosa, hoy me estoy desahogando, yo sé que sí. Que la presión mía por ser ejemplo no es solo con mis hijos. Mire, alguna vez me preguntaban, pastor, ¿qué es lo más difícil de ser pastor? Ser ejemplo para todo el mundo. Es lo más difícil. Porque yo tengo que ser el ejemplo para todos. ¿De qué? De cómo es un esposo cristiano,
de cómo es un papá cristiano, de cómo es un hombre cristiano, de cuál es la devoción al Señor. Ahora, si lo logro, fantástico. Si no lo he logrado, hermanos, tolérenme, ámenme y ayúdenme también. Pero eso es lo más difícil, tener que ser el ejemplo de todos. Porque está bien, todos ponemos la mirada en Jesús, pero es a través de las personas que aman a Cristo que vemos a Jesús. ¿Amén o no? Entonces, volvamos otra vez aquí al primer punto. Vamos como saliendo, ¿sí o no? Josías comenzó a reinar a los 8 años. Su reinado fue un éxito. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo va a triunfar un niño de 8 años? Eso tiene que ser obra de Dios. Y exactamente fue eso. Porque Josías desde su temprana edad buscó al Señor. Siguiente. Otra cosa que nos presenta el texto. Josías nació en un contexto moral y espiritual horrible. Mire, si usted se va al capítulo 33, es decir, el capítulo inmediatamente anterior, ¿sí? Anterior, en ese capítulo se habla de 2 reyes. El primero, Manasés, abuelo de Josías. Y el segundo, Amón, papá de Josías. Estudie la historia de Manasés y de Amón, unos de los reyes de todo Israel más idólatras, paganos y descarriados del pueblo de Israel, del reinado de Judá. Manasés volteó el pueblo de Judá, la ciudad de Jerusalén, a la idolatría. Construyó lugares altos de adoración a Baal, a Asera. Ahora, cuando murió Manasés, asumió el reinado su hijo Amón. Y Amón siguió con la misma creencia y los mismos hábitos de su papá. Idolatría, lugares altos, adorar dioses, amar los ídolos. En otras palabras, escuchen esto. Josías no vio un ejemplo. Josías no tuvo un ejemplo de devoción al Señor. En ninguna manera. Él se crió, nació, se formó en un contexto moral y espiritual completamente horrible, apartado del Señor. Y con todo eso, Josías decidió caminar con Jehová. Oye, qué bonito eso. Y me parece muy bonito porque esto también tiene relación con la vida real. Mire, ¿cuántos de nosotros fuimos criados en un contexto de pecado, de vulgaridad, de malos hábitos, de vicios? Y a pesar de eso, el Señor que nos rescató, nosotros le dimos un rumbo diferente a nuestra vida. ¿Amén o no? ¿Cuántos dicen amén a esto? Mire, en mi caso, mis amados, en mi caso, mi familia no es de la alta alcurnia. No. Mi familia es de aquí de San Rafael. Todos aquí en la iglesia saben que yo soy de San Rafael. Yo soy de esta tierra querida, tierra amada. Y que yo vengo de los pajarillos. Que yo vengo de los pajarillos de la tubería. Y que los pajarillos de la tubería tienen un trasfondo histórico no necesariamente bueno y agradable. Todo lo contrario. Los pajarillos de la tubería traen un contexto un poco difícil, marcado por diferentes situaciones de la vida, dolorosas, difíciles, pecaminosas. Es decir, de ahí vengo yo. Y el ejemplo que tuve no fue exactamente el mejor. Sin embargo, Cristo me alcanzó y le dio un rumbo diferente a mi vida. ¿Amén o no? Y eso es lo mismo que ha pasado con ustedes. Y bueno, es lo mismo que quisiéramos que pase con muchas personas que hoy también nacen en esos contextos. Amén. Eso es importante. Número 3, miren. Josías decidió andar en los caminos de David su padre. Eso dice el texto. Y decidió andar en los caminos de David su padre. ¿Cómo así que David su padre? Luego el papá no era Amón. No, lo que pasa es que por descendencias a los tatarabuelos también se les llama
en la genealogía de los judíos, padre. ¿Y qué es lo que está diciendo el texto? El texto lo que está enseñando es que Josías se puso a examinar toda su ascendencia, a su papá, a su abuelo, a su bisabuelo, y no encontró nada bueno. Pero siguió investigando y encontró que por allá su tatarabuelo, el rey David, fue un hombre recto, conforme al corazón de Dios, temeroso de Jehová y que caminó con el Señor. Y cuando examinó toda su genealogía dijo: yo quiero ser como David. Uy, no, yo no voy a seguir a Manasés mi abuelo, ni a Amón mi padre. No, es un mal ejemplo. Voy a seguir el ejemplo de David. Oiga, y eso fue lo que hizo Josías. Siguió el ejemplo de David. Y me llama la atención esto, porque mis amados, esto es un llamado claro. ¿A qué? A poner nuestra mirada, claro, en Jesús, pero también en los buenos ejemplos. ¿Cuántos dicen amén a esto? Mira el que está a su lado, dígale: ponga su mirada en los buenos ejemplos. Ponga su mirada en los buenos ejemplos. Es más, cada vez que usted se quiera comparar, compárese con los más buenos que usted, con los que viven mejor que usted, con los que se comportan mejor que usted, para que usted pueda crecer. Lo que pasa es que nosotros somos vivos. Nosotros siempre nos comparamos con el que está más mal que nosotros. Nosotros nos comparamos con el que vive más mal que nosotros. ¿Y para qué, pastor? Para uno quedar bien. Para uno quedar bien. ¿Sí o no? Yo lo he dicho, yo comparado con el mono Jojoy, la santidad. No se compare con el que está más mal, o con el que, entre comillas, vive más mal que usted. Compárese siempre con el que vive bien, con el que hace lo correcto, con el íntegro. A ver usted dónde queda. Porque Josías cogió su genealogía. Mi abuelo no. ¿Qué ejemplo el que dio mi abuelo? Terrible. Mi papá no, peor. Y buscó. Ve, David, un hombre conforme al corazón de Dios, temeroso y apartado del mal. Yo quiero ser como él. Yo me voy a comparar con él, voy a seguir su ejemplo, voy a caminar en sus pisadas. Amado, importantísimo eso. ¿Amén o no? Y ojo, porque la tendencia nuestra sí es a compararnos con los que están un poquito más mal, entre comillas. Que yo no sé uno cómo mide eso, pero uno lo mide. Comparémonos con los que están mejor. Amén. Con los buenos ejemplos. Comparémonos. Importantísimo. 4, mire. Josías puso a Dios como el centro de su reinado. Tremendo. Dice la Biblia que Josías hizo lo recto ante los ojos de Jehová, que Josías comenzó a buscar a Jehová. Josías abrazó la ley de Jehová. Josías restauró el templo de Jehová. Josías hizo un pacto de consagración a Jehová. Todo eso menciona la historia de Josías. Es decir, Josías puso a Dios como el centro de su reinado. En otras palabras, como el centro de su vida. Yo le pregunto, ¿usted ha puesto a Dios como el centro de su vida? Eso es fundamental. Que Dios sea el centro de mi vida, de mi matrimonio, de mi hogar, de mi trabajo. Fundamental. El éxito de Josías fue darle el primer lugar a Dios en su vida y en su reinado. Ese fue el éxito de Josías. ¿Están conmigo, sí o no? 5. Josías transformó la vida espiritual del pueblo. ¿Qué hizo, pastor? Por un lado, tumbó todos los ídolos, quebró todas las imágenes, derribó los altares a otros dioses, limpió a Judá y a Jerusalén de la idolatría. Pero por otro lado, restauró el templo y volvió a activar la adoración a Jehová, el Dios verdadero. En otras palabras, Josías transformó la vida espiritual del pueblo. ¿Y sabe esto qué significa? Significa que nosotros
debemos ser instrumentos de transformación para nuestra familia, para nuestro barrio, para nuestro territorio. ¿Cuántos dicen amén a esto? Es decir, que así como Dios usó a Josías para traer una limpieza a Jerusalén, una transformación espiritual al pueblo, que Dios también lo use a usted para traer una transformación a su casa, a su barrio, al territorio donde usted habita. Por Dios, que Dios nos use en eso. Amén. ¿Cuántos dicen amén a esto? Mire, estas son características de la historia de Josías. Repásenlas conmigo. Comenzó a reinar a los 8 años de edad, buscando al Señor. Nació en un contexto moral y espiritual horrible. Decidió andar en los caminos de David su padre, que era temeroso de Jehová. Puso a Dios como el centro de su reinado. Transformó la vida espiritual del pueblo. Todo esto se puede resumir en una sola expresión. Josías le dio el primer lugar a Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Mire lo que dice. Josías le dio el primer lugar al Señor. Josías le dio el primer lugar. Y miren cómo dice la palabra. El versículo 31 de Crónicas dice: y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos, con todo su corazón, con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Tremendo. Se entregó a Dios en cuerpo y alma el rey Josías. Mire la siguiente cita que nos manda al libro de Reyes. Dice: no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Oiga, mis amados, este Josías definitivamente le dio lugar a Dios en su vida. Lo ubicó en el centro, le otorgó el primer lugar al Señor. Y yo quisiera invitarte esta noche para que tú y yo hagamos lo mismo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Mire, darle el primer lugar a Dios es de las verdades o es de los principios más básicos y más poderosos al mismo tiempo. Básicos, ¿por qué? Bueno, porque casi que todos los cristianos en una iglesia sabemos que el primer lugar lo tiene Dios, y aunque lo sabemos, lo ignoramos. Y poderoso, ¿por qué? Porque cuando tú le das el primer lugar a Dios, amado, las cosas cambian, las cosas funcionan, las cosas mejoran. ¿Cuántos dicen amén a esto? Te lo voy a poner de esta manera. Tu vida sin Dios es nada. Póngale 0. Tus posesiones sin Dios son nada. Póngale 0. ¿Cuántos ceros llevamos? 2. Tus sueños sin Dios son nada. Póngale 0. Tu familia sin Dios es nada. Póngale 0. ¿Cuántos llevamos? Ahora, si usted ubica a Dios al final de todo, póngale 1. Dios. ¿Qué tenemos? 0, 0, 0, 0, 0, 1. ¿Eso es qué? Eso es nada. En términos económicos, en términos matemáticos, eso es nada. Ah, no, es que yo tengo el 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. No tiene nada. Pero ponga ese 1 en el primer lugar. 1 y luego 0, 0, 0, 0. Ese 1 en el primer lugar le da valor a todo lo que usted tenga, a su vida, a su familia, a sus sueños. ¿Cuántos dicen amén a esto? Nota cómo le da un valor impresionante a todo lo que usted haga y consiga, cuando Dios es el primero, cuando usted lo ubica en el primer lugar.
Todo cobra valor, cobra sentido cuando Dios es el centro de su vida. ¿Están conmigo, sí o no? ¿Cuántos le dan el primer lugar a Dios? Oígalo y miedo, amén. Señor, míralos a todos. Que no sean palabras, que sean hechos. Amén. Porque hay mucha gente que dice: no, pastor, hombre, Chuchito lindo es lo primero en mi vida. El Zarco sabe cómo es. Y hay gente así. Pastor, vea, yo le digo una cosa: para mí lo primero es Dios, pero su conducta, su comportamiento, sus hábitos, sus palabras demuestran todo lo contrario. ¿Ustedes han escuchado gente así? Pastor, para mí lo primero es Dios, pero su vida, su manera de comportarse demuestra todo lo contrario. ¿Sabe qué demuestra la conducta de muchos? Que el primero es el diablo, que el primero en su vida es Satanás y todo lo que le ofrece. ¿Es Satanás? ¿Es en serio? No, pastor, yo amo mucho al Señor, pero no se le nota. Porque con todo lo que hace, con todo lo que dice, esos hábitos que mantiene, demuestran que Dios no es el primer lugar en su vida. Demuestran que usted no ama a Dios. Pastor, no me juzgue. Usted no conoce mi corazón. No necesitamos conocer su corazón. Con solo ver cómo usted vive, ya sabemos qué es lo que hay ahí. Tremenda matada, ¿sí o no? Yo no necesito conocer su corazón. ¿Para qué? Con solo ver cómo usted vive, ya sé qué es lo que hay ahí. Ya sé qué es lo que hay ahí. Porque de la abundancia del corazón, y no solo habla la boca, de lo que abunda en el corazón, ven los ojos, escuchan los oídos, se comporta el cuerpo, de lo que abunda en su corazón. Entonces, usted ama a Dios y es el primero en su vida. Pero le encanta la rumba, el trago, el desorden, la inmoralidad. ¿Qué va a amar a Dios usted? Eso no es amar a Dios. Usted ama al mundo. Usted ama los placeres y los deleites temporales del pecado. Pastor, no me juzgue, que usted no conoce mi corazón. No necesito conocer su corazón. Todo eso indica que por dentro usted es un mundano. Usted es una mundana. Usted no ha renunciado al viejo hombre, al viejo viejo. Y usted tampoco ha renunciado a la vieja vieja. Es así. Entonces, yo le doy el primer lugar a Dios en mi corazón. Mi vida misma demuestra eso. Mi vocabulario, mis pensamientos, mis actos, mis hábitos demuestran que Dios es el primero en mi vida. ¿Cuántos dicen amén a esto? Ahora, cuando realmente usted le da el primer lugar a Dios en su vida, hermano, la Biblia promete cosas fantásticas, cosas maravillosas. Hay para todos los que le dan el primer lugar a Dios, así como el rey Josías. Vea, por mencionar algunos versículos, mira lo que dice la palabra: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Que le da el primer lugar a Dios, Dios lo guarda en completa paz. Lo que dice el siguiente: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es los que conforme a su propósito son llamados. Usted le da el primer lugar a Dios y lo ama, todo lo que le pase será para su bien. Siguiente, mira lo que dice pasaje: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Usted ama a Dios y le da el primer lugar, el Señor siempre renovará sus fuerzas. ¿Cuántos lo reciben? Dígame amén. Siguiente, lo dijo el Señor Jesús: busquen primeramente el reino de Dios, denle el primer lugar a Dios y todo lo que necesitan será añadido. Imagínese eso, impresionante. Siguiente, a lo que dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Increíble las promesas que Dios le da a aquellos que lo aman y que le dan el primer lugar en su corazón.
Increíble. Siguiente. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Increíble, hermanos. ¿Ah? Increíble. Cuando usted pone a Dios como el centro de su vida y le da el primer lugar en su corazón a Dios, le da el primer lugar a Dios en sus decisiones, le da el primer lugar a Dios en sus relaciones, le da el primer lugar a Dios en sus sueños. Porque eso es darle el primer lugar a Dios en todas las áreas de mi vida. Él es primero. Voy a hacer su voluntad en mis decisiones, en mis relaciones, en mis sueños. Cuando le damos el primer lugar a Dios, todas estas promesas se cumplen en nuestra vida. ¿Ah? Con razón Josías prosperó tanto, fue victorioso, tuvo tanto éxito, a pesar de que se crió en una familia apartada del Señor, porque le dio el primer lugar a Dios. Amén. Y termino con esto. Voy a terminar con esto, mis amados. Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 8. Solo quiero que lo leamos detenidamente, porque este pasaje también nos enseña lo que ocurrirá con tu vida cuando le das el primer lugar a Dios, cuando pones a Dios verdaderamente como el centro de tu vida. Mira lo que dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Qué bonito, mis amados. Cuando intencionalmente, seriamente, le doy el primer lugar a Dios, lo reconozco en todos mis caminos, lo hago el centro de mi vida, amado, todo eso será medicina para mi cuerpo, refrigerio para mis huesos. Por eso, cuando usted encuentra una persona comprometida seriamente con Dios, usted siempre la va a ver hablando de victorias, de bendiciones, de gozo, de paz. Y al que ama a Dios con todas sus fuerzas, le pasa lo que le pasa a todo el mundo. El que ama a Dios con todas sus fuerzas y le da el primer lugar, sufre accidentes, pierde seres queridos, experimenta escasez económica, atraviesa enfermedades. Pero la diferencia es que Dios, que es el centro en esa persona, le ha dado la fortaleza, el gozo, la paz, el respaldo, la bendición para enfrentar la vida de una manera victoriosa. ¿Cuántos dicen amén a esto? Mis amados, todos nosotros estamos ante los ojos de Dios. Esta noche todos estamos ante los ojos del Señor, pero cada uno de nosotros determinamos qué vamos a hacer delante de Él. Si tú quieres, compórtate como se te venga en gana. Haz todo lo que te pida tu carnalidad. Hágalo. Dice el libro de Eclesiastés: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón, y anda por todos los deseos de tus ojos. Cuando el muchacho lee eso, se alegra. ¡Qué bien! Y el siguiente versículo: pero sabe que de todo esto darás cuenta al Señor. Porque los ojos del Señor están paseando toda la tierra. Todos estamos ante los ojos del Señor. Cada uno de nosotros decidimos cómo vivir
delante de esos ojos. Hoy solo quiero decirle: vivamos rectamente delante de los ojos de Dios. Decidamos honrarlo, ponerlo en el primer lugar, porque el Señor honra a los que le honran, dice la Escritura. Póngase de pie y oremos al Señor esta noche. Padre, te damos muchas gracias